Bueno, estamos con Aitor Gabilondo, Elena Irureta y Ane Gabarain, protagonistas y productor de Patria, la nueva serie de HBO. Esto es para ti, Aitor. Por fin, Patria llega a HBO. ¿Ha costado el camino hasta aquí? Sí, ha sido un camino largo e intenso, pero también muy gratificante. O sea, hacer una serie siempre es difícil, todas lo son, todas tienen problemas. Con esta en concreto, cada vez que pasaba algo se comentaba, entonces todavía la expectativa iba creciendo, pero ha sido un trabajo intenso, pero muy grato, y estamos deseosos de que la serie se vea, por fin. Viendo los primeros capítulos vemos que es una adaptación totalmente fiel a la novela. No sé si siempre tuviste presente y en cuenta eso, el que fuese muy igual a tal como estaba en el libro. Bueno, yo no la veo tan igual, porque, como se dice, pero sí, claro, porque yo quise adaptar una historia que me gustaba, entonces estropearla o cambiarla tampoco tenía ningún sentido. Para mí era muy importante representarla con ese aspecto de verdad, de verosimilitud, casi de documental, y creo que eso se ha logrado. Qué bueno. Elena, vamos a hablar de Vittori, de tu personaje. Cuéntame cómo ha sido encarnar a un personaje en el que ante todo siempre quería perdonar, ¿no? Quería tener esa explicación también de todo lo que pasó. Sí. Bueno, Vittori, así empieza la serie, ¿no? Ella lo que quiere conseguir es saber por qué, qué había pasado, y por qué había pasado. Y necesita que le pidan perdón por lo que le han hecho. Hombre. Y bueno, ¿cómo lo he encarnado? Pues desde comprender ese personaje, antes de empezar con nada, entender qué es lo que le pasa a esta mujer, y bueno, luego con la ayuda que hemos tenido, por supuesto, tanto de Aitor como de Félix Vizcarret y Óscar Pedraza, entender bien el personaje, de dónde a dónde va, y con sus limitaciones también, de no pasarnos. Es un personaje que, bueno, y como el de Ane también, que es muy fácil de pasarte o de no llegar. Entonces yo creo que lo tenían tan claro. Aitor, ya cuando nos habló del personaje, era tan claro lo que era un personaje que, aunque es ficción, hay que vivirlo desde la verdad, desde dentro, y entonces es comprenderlo y dejar que surjan las emociones hasta ahí. Y a mí, yo siempre digo, lo que se me hacía más duro era hablar sola en el cementerio, porque dices, bueno, esto lo pensará, pero al final no era, de verdad que no me costó hacerlo, me surgía, porque luego me di cuenta que no es tan difícil hablar sola, que yo también lo hago a veces. Así que me viene bien, ¿no? Y Ane, vamos a hablar de Miren. Es un personaje cargado de dolor y de rabia. ¿Cómo fue trabajar en él? Porque al final vemos que hay una evolución súper clara desde el primer capítulo hasta el final. Pues sí, pues te repito un poco lo que decía Elena, pues intentando, no sé, entender las razones, ¿no? Del personaje, qué cargas tiene esta mujer para acabar haciendo lo que hace y diciendo las barbaridades que dice también y que hace. Pues es una mujer que pues, le pasan cosas bastante terribles, ¿no? Y luego está muy sola para todo. Tiene un marido que tampoco le apoya demasiado, la verdad, que es un muy buen hombre, pero claro, esta mujer está sola, enfrentada a todos los problemas, o sea, enfrentada al problema de tener un hijo etarra en la cárcel durante no sé cuántos años, una hija con ictus, el otro que no sé qué, o sea, una carga tremenda, ¿no? Y está la mujer sola. Normal que la mujer acabe hablando con San Ignacio, es que no es para mí. Pues un poco ¿quieres que...? Sí, dime. Sí, dime. No, si quieres que el radicalismo que vemos en ella también representa a una parte de la sociedad vasca que también sufrió eso y pasó eso.
Yo no he trabajado con esa consigna, sino que yo creo que Miren se vuelve así porque le arrastra su amor de madre. Y su dolor de madre es tan enorme que se vuelve más José Mari que su propio José Mari, ¿no? O sea, y además lo dice literalmente. Ella dice, es mi hijo y soy su madre y lo seré hasta el final. Haga lo que haga. Y lo cumple. Lo que pasa es que al final el propio José Mari se tambalea y eso a ella también le provoca un esguince cerebral tremendo, ¿no? Que no sabe la mujer dónde colocarse. Total. Y Elena, ¿crees que esta historia también demuestra que es posible reconciliarse? Porque al final vemos que el personaje de Vittori acaba acercándose a la familia de José Mari, sobre todo en los últimos capítulos. Sí, poco a poco ella lo necesita, ella necesita ese perdón, necesita superar esa historia en la que se ha enrocado también ella, que no ha querido ver, pero en el fondo lo necesitaba y poco a poco, volviendo a pueblo, lo que necesita es eso, ¿no? Conciliar, que pasar de esa historia. Lo hace tímidamente. Primero con los personajes, bueno, con la hija de Miren, a la que quiere de siempre, y poco a poco se va mojando en más personajes y para terminar dando un abrazo a Miren, ¿no? Que han sido tan enemigas después de la amistad que han tenido, han llegado a ese distanciamiento tan tremendo. El volver a unirse las dos, aunque es tímido, el abrazo que deja un margen de esperanza, ¿no? Para que será así, ojalá, ¿no? Ahora, bueno, cada uno que se haga su propia historia, pero ahí está, es una puerta. Total. Y Aitor, algunos dicen que Patria es una serie sobre ETA, pero esto va de otra cosa, ¿verdad? Sí, para mí no es una historia sobre ETA, para mí es una historia de qué hacen unas familias incrustadas cuando en ese marco de violencia durante tantos años, que es además cómo ha vivido la inmensa mayoría de las personas esta realidad en Euskadi. Entonces, ¿cómo gestionas eso? De hecho, hay 9 personajes principales para que cada uno de ellos gestiona ese golpe de violencia, por decirlo de alguna manera, golpes, no solo el atentado, sino todo lo demás, cada uno a su manera, con sus propias capacidades, su sensibilidad, sus vivencias, su edad, y además va variando a lo largo del tiempo. Y creo que eso es más cercano a lo que nos ha pasado a la inmensa mayoría de la gente que nos tocó vivirlo sin haberlo pedido realmente. Y además haciéndolo en Euskadi, que eso significa que no íbamos a golpe de atentado. Pasa un atentado, estás 2 días conmocionado, después desaparece. O te enteras de que a no sé quién lo han detenido o a no sé quién le han dado una paliza o no sé quién se ha muerto en la cárcel y vas a golpe de emociones. Allí se vivía permanentemente porque había un silencio, un temor a hablar, a comunicarte, a ser cosificado, a ser tratado de una u otra manera, a serte llevado. Y creo que eso lo transmite muy bien estos personajes. Y creo que eso es lo que realmente de eso va la serie, al menos para mí, para cada uno. ¿Y crees que hacía falta que en televisión se hablase de eso? Porque al final, hasta ahora ha habido muy pocas series que han hablado del conflicto vasco, tal como lo hacéis vosotros o La Línea Invisible. Yo creo que sí, y creo que habrá más. No solo en televisión, en cine, en música, en teatro, creo que habrá más. Han sido muchos años y creo que nos va a ayudar a todos a destilarlo y a que cada uno cuente cómo le fue la feria, ¿no? Y yo creo que eso nos va a ayudar a todos. Y se hace muy pronto porque la sociedad ahora, el siglo XXI, va muy rápido. Entonces, quizá en otras épocas se hubiera esperado más a tratar el tema, pero ya no hay tiempo. Ahora se hace todo a una velocidad tremenda. Porque 10 años que no han pasado todavía
son muy pocos años. Total. Y Ane, hablábamos antes con Elena de ese abrazo final, de esa escena entre ellas. ¿Crees que también ese abrazo representa un poco lo que ha pasado también en esa sociedad vasca? Que poco a poco se está acercando esos dos puntos. Puede ser, es la escena que lanza la gran interrogante, ¿no? Lo que decía Elena. Luego ya la interpretación ya es muy, muy, muy subjetiva. O sea, el abrazo está ahí y cada espectador reaccionará a eso, no sé. Habrá gente que vea una gran esperanza, habrá gente pues más escéptica que no, habrá gente, no lo sé, habrá de todo, pero sí, pero la carga está ahí y la esperanza está ahí. Supongo que como actriz vasca... Sí, supongo que como actriz vasca has sentido muy tuya, ¿no? La historia también, como Elena y como Aitor. Claro, yo tengo 57 años que llevo prácticamente toda mi vida viviendo aquí, pues imagínate, pues, todo me es muy, 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 muy cercano, muy, muy, muy directo, muy familiar, todos los personajes, los lugares, todas las situaciones, sí, la verdad que sí. Y Aitor, más allá del estreno de la serie, hubo una polémica con el cartel que se lanzó hace unas semanas. No sé cómo viviste tú eso, que se criticase al final una historia que todavía no se había visto en televisión. Pues lo viví con deportividad, no sé, sinceramente no me afectó. Sé que estamos tratando temas espinosos y duros y sé también que hay siempre una tentación de capitalizar simbólicamente cualquier propuesta cultural. Yo me gusta mirar y creo que es como lo hemos hecho, con los dos ojos abiertos a la realidad que estamos contando, sin taparme ningún ojo. No he entendido nunca que alguien pueda llorar solo por un solo ojo. Y creo que esa es la historia que estamos contando. Luego hay que verla, porque son un montón de minutos, son casi 500 minutos, y es muy compleja y no es tan sencillo y no es reducible ni a un cartel, ni a un eslogan, ni siquiera a una entrevista. Yo creo que es una serie que hay que ver y, por supuesto, cada uno desde su posición y desde su capacidad, sentimientos, cultura, etcétera, que para eso se hace. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Felicidades por el trabajo en la serie de los tres y la verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.